Caballeros, esto no es más que un cambio de estrategia. El imperio japonés no ha perdido esta guerra. Todavía no. La base está destruida. Pero nuestro trabajo quedará para el futuro. Caballeros, como ya saben, ahora volverán al Japón. Confío en que sabrán mantener en secreto nuestra misión. No olviden nunca mis órdenes. No habrá contacto entre los miembros de este escuadrón. Bajo ninguna circunstancia revelarán lo ocurrido aquí. No deben solicitar ninguna posición oficial. Si cualquiera de ustedes desobedeciera estas órdenes, sería castigado con rigor. Todos sabemos que en las guerras suceden atrocidades, pero lo que veremos hoy escala a un nivel aún peor. Nos vamos a trasladar a la Segunda Guerra Mundial, específicamente a una base japonesa ubicada en China. Bienvenidos a Lo Real da más miedo. El 7 de julio de 1937 comenzaría, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, la también conocida como Segunda Guerra Chino-Japonesa. Este sería el mayor conflicto bélico del continente asiático en el siglo XX. Para meternos en situación, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, donde Japón, Alemania e Italia forman parte de lo que fue conocido como el Eje para luchar contra los aliados, representados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros. Dentro de este contexto de guerra mundial, Japón llevaba a cabo ya desde 1937 su propia guerra personal contra China. Japón, con un marcado espíritu imperialista, fue tomando terreno en el norte de China, enviando tropas a instalarse, entre ellos muchos jóvenes Kempei Tai. Los Kempei Tai eran una especie de policía especial japonesa que promulgaba en muchos casos la superioridad racial japonesa. Eran temidos y hasta odiados por muchos de sus propios compatriotas. Era un organismo comparable con la SS en la Alemania nazi. En los territorios tomados por Japón, los Kempei Tai estaban encargados de mantener el orden, muchas veces con permiso para realizar juicios civiles o torturas a quienes no acataban sus órdenes. A partir del año 1939, Japón comienza a tomar prisioneros chinos, mongoles y rusos, creando campos de concentración en el norte de China a medida que iban tomando pueblos que en su mayoría eran granjeros sin ejército ni policía militar. Para 1941, bajo el mando del teniente general Shiro Ishii, se crea en el norte de China el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército. Esto era un rejunte de fuerzas militares y científicas, también conocido como el Escuadrón 731. Con más de 150 edificios, el Escuadrón 731 tenía una base que abarcaba 6 kilómetros, donde día a día eran llevados cientos de prisioneros, en su mayoría chinos. Con el paso del tiempo, comenzó a ser de público conocimiento en la zona y alrededores que los prisioneros que eran llevados desde los campos de concentración a las instalaciones del Escuadrón 731 no regresaban. Universidades japonesas comenzaron a hacer viajes de estudio a las instalaciones del Escuadrón 731 en la región china de Changchun, donde ya comenzaba a rumorearse que en el sitio lo que se realizaban eran experimentos en humanos. El general Ishii, quien comandaba el Escuadrón 731, proclamaba abiertamente que el futuro de la guerra y del mundo se definiría a favor de quien tenga las mejores armas químicas y biológicas. Los experimentos que realizaban los miembros del Escuadrón 731 iban desde la creación de nuevas armas letales hasta la investigación de los límites del dolor humano. Todos los experimentos eran realizados en prisioneros, en su gran mayoría chinos, donde no se distinguía entre hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos o embarazadas. Tanto los Kempei Tai como los científicos del Escuadrón 731 se referían a los prisioneros como Maruta, que significa tronco de madera. La forma de deshumanizar a sus prisioneros fue tan poderosa, fue tan grande, que fue capaz de generar uno de los hechos más aberrantes de la historia reciente de la humanidad.
El general Ishii sostenía la idea de crear una enfermedad más potente que la peste negra que azotó a Europa en la Edad Media, la cual quería distribuir entre sus enemigos a través de pulgas. Para esto, dentro de las instalaciones tenía una especie de criadero de pulgas, donde había aproximadamente 1500 contenedores gigantes con un total de más de 3 toneladas de pulgas infectadas por diferentes enfermedades que había ido probando en sus prisioneros a través de los años. Dentro de las atrocidades documentadas que se llevaron a cabo en las instalaciones del Escuadrón 731 se encuentran ensayo de armas, lanzallamas, granadas y prueba de impacto de balas en diferentes distancias con prisioneros, bisección de órganos sin anestesia, congelamiento de extremidades para después ser descongelados bruscamente, dejando a los prisioneros sin piel o sin extremidades en un estado de sufrimiento extremo, experimentos con fetos mientras aún estaban en el vientre de su madre sin anestesia, prisioneros con gangrena o estado de putrefacción en alguna de sus extremidades eran examinados para ver cuánto resistían. Todos los días miles de prisioneros eran inyectados con sueros que contenían diferentes tipos de enfermedades. Otros prisioneros fueron inyectados con sangre animal. También fueron inyectados con burbujas de aire buscando generar embolias. Y hasta llegaron a inyectar orina de caballo directamente en los riñones de una prisionera. Otros prisioneros fueron irradiados con dosis letales de radiación. Otros fueron puestos en una gran centrifugadora haciéndolos girar hasta morir. Había cámaras de vacío donde entraban prisioneros hasta morir saliendo sus órganos fuera del cuerpo. También hubo prisioneros que fueron privados del sueño, de alimentos y de agua. Hubo también experimentos como el de madres con bebés a las que metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre intentando salvar a su hijo. Esta extensa y terrible lista son solo algunas de las atrocidades que se llevaban a cabo en las instalaciones del Escuadrón 731. En 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos japoneses comienzan a retirarse del territorio chino. Pese al intento por parte del ejército japonés por destruir la documentación y laboratorios del Escuadrón 731, la evidencia de las atrocidades cometidas era demasiada, y ante ataques rusos y estadounidenses, los japoneses debieron huir de China dejando en la base pruebas irrefutables de sus crímenes junto con peligrosas armas químicas y biológicas. Los jóvenes Kenpei Tai, quienes algunos eran apenas adolescentes reclutados, nunca fueron bien recibidos en Japón. Muchos de ellos, además traumatizados por las experiencias vividas, terminaron sus vidas en suicidios o aislados del mundo. A diferencia de los científicos y jerarcas nazis que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por un tribunal internacional militar, los científicos y militares a cargo del Escuadrón 731 nunca fueron juzgados. Shiro Ishii, cabeza del Escuadrón 731, llegó a un acuerdo para él y sus compañeros de inmunidad a cambio de los datos científicos obtenidos en los experimentos realizados en seres humanos. Microbiólogos estadounidenses testificaron que había información invaluable en esos laboratorios. Solo fue juzgado un pequeño número de oficiales japoneses por crímenes de guerra en el Escuadrón 731. Luego de la rendición de Japón, varios de los contenedores de pulgas se rompieron, infectando con una epidemia de peste negra a los pueblos chinos cercanos y alrededores. En 2003 debieron ser hospitalizadas 29 personas durante una construcción en la zona donde se encontraban las instalaciones del Escuadrón 731, al toparse con un recipiente que al parecer contenía un arma química. Se calcula que el Escuadrón 731 terminó brutalmente con la vida de 200.000 personas. Los expertos suman a esto más de 300.000 muertes causadas después de la guerra debido a las enfermedades que se distribuyeron a pueblos cercanos. Un total de más de 500.000 muertes. Shiro Ishii murió en Japón 15 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue juzgado por sus crímenes de guerra.
Incluso en algo tan terrible como en una guerra, la humanidad siempre puso límites, barreras que nos recuerdan que somos todos humanos. Pero aún así, sucesos como los ocurridos con el Escuadrón 731 están ahí en la historia. Y aquí yo personalmente creo que lo que más nos perturba o impresiona no son únicamente las terribles atrocidades que sufrieron las víctimas, sino también que hubo personas capaces de generar este infierno. Lo real da más miedo.